se va mañana, amén. ¿Cuántos están esperando algo de parte de Dios? Si usted está esperando algo de parte de Dios, póngase sobre sus pies, porque Dios en esta tarde viene a sorprenderte con una palabra que transforma, una palabra que restaura, una palabra que levanta. Tú estás en esta tarde en el mejor lugar y Dios te trajo porque te va a sorprender con esta palabra. Así que para nosotros es un privilegio presentar al portavoz de la palabra de Dios en esta tarde. Queremos presentar a un joven. Nosotros llegamos a la iglesia, él siempre estuvo en la iglesia. Un joven con una trayectoria ininterrumpida, un joven con una sabiduría extraordinaria. Él es director del Centro Bíblico Dominical. Y para mí es un privilegio presentar a nuestro hermano Ramón Icaza, quien trae el Así dice el Señor. Lo recibimos con un fuerte aplauso en el Señor. Gloria a Dios. Vamos a estar abriendo nuestra Biblia en Isaías capítulo 14 y luego vamos a estar viendo Ezequiel 28. Vamos a estar leyendo dos pasajes. Isaías capítulo 14, leemos del versículo 12 en adelante. Vamos a esperar a los hermanos que puedan tomar la cita. Isaías capítulo 14. Si usted ve a algún hermano que no tiene Biblia o que le dificulta encontrar el pasaje, ayúdele para que así todos podamos leer la palabra del Señor en esta tarde. Isaías capítulo 14, versículo 12 en adelante, dice así la palabra del Señor. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Yo creo que usted me acompaña ahora a Ezequiel, capítulo 28. Y leemos del versículo 12 en adelante. Ezequiel capítulo 28, versículo 12 en adelante. Dice así: Hijo de hombre, levanta endechas sobre el rey de Tiro y dile: así ha dicho Jehová el Señor, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En Edén, en el huerto de Dios estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, aspe, crisólito, berilo y ónice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Y los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Tú, querubín grande y protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones, fuiste lleno de iniquidad y pecaste. Por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojé por tierra delante de los reyes y te pondré para que miren en ti. Padre, en esta tarde damos gracias por tu palabra. Ella nos enseña y nos edifica. Te pedimos que tú nos des sabiduría para expresar las ideas, los pensamientos, expresarlos con las palabras correctas. Danos, Señor, entendimiento, que tu Espíritu Santo nos enseñe más allá de lo que puedan expresar las palabras, y toma control, Señor, de este mensaje. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Amén y amén. Pueden tomar sus asientos. Hoy vamos a estar hablando acerca del tema del origen del mal, pero que quiero iniciar con algunas preguntas que quizás nos hemos hecho en nuestra vida, inclusive antes de ser cristiano. Muchas veces preguntamos si Dios es todopoderoso, si Dios es omnisciente, si Dios es Dios, ¿por qué permite el mal? ¿Por qué Dios permite que gente inocente sufra?
¿Por qué Dios permite que gente muera de hambre, sea esclavizada, sufra? ¿Será Dios responsable del mal y el dolor, del sufrimiento de la humanidad? ¿Y será Dios responsable de lo que está aconteciendo? Si Dios, que es omnisciente, sabía que iba a haber un ser que luego se llamó Satanás, ¿por qué lo creó? Y si lo creó, ¿por qué no lo destruyó inmediatamente cuando el mal aflora en él? Y muchos nos hacemos estas preguntas. ¿Cuántos me siguen? ¿Por qué Dios no destruyó a Satanás inmediatamente, sabiendo en su omnisciencia todas las cosas que iban a ocurrir? A través de este mensaje vamos a estar tratando de dar respuestas a estas preguntas sobre el origen del mal. ¿Será Dios responsable? ¿Por qué Dios no destruyó a Satanás en el momento que hubo la rebelión en los cielos? Definitivamente la Biblia no entra en detalles sobre estos temas, pero sí entra en lo suficiente para que podamos tener ideas, recordando que nosotros, con nuestra mente finita, aún siendo renovada por el Espíritu Santo, no podemos comprender las profundidades y los misterios de la mente eterna de nuestro Dios. ¿Cuántos me siguen? Sin embargo, hay cosas que podemos aprender y vamos a tratar de explicarlas en esta noche. En primer lugar, la Biblia es muy clara: Dios no creó a Satanás, Dios no creó un ser maligno. La Biblia dice que Dios creó, en el pasaje que acabamos de leer, sobre todo en Ezequiel 28, que Dios creó un ser perfecto, con un libre albedrío, capacidad de decidir. La Biblia nos enseña que Dios en su creación, antes de crear al hombre, creó millones de ángeles y seres espirituales. Dentro de estos seres crea a un ser perfecto, sublime, con capacidades extraordinarias. La Biblia dice que era perfecto, lleno de sabiduría y de hermosura, y que Dios lo pone en una posición privilegiada en estas criaturas que Dios creó antes de que el hombre existiese. Sin embargo, lo interesante de esto es ver que estas criaturas que Dios creó no eran autómatas, tenían la capacidad de decidir. ¿Cuántos me siguen? Dios pudo crear seres que sirvieran a Dios como una computadora programada, pero ese no es el espíritu de Dios, ni es la característica de nuestro Creador. Dios es un Dios de amor, donde en esa relación de amor desea que sus criaturas libremente tengan comunión con Él. Antes de que existiera cualquier cosa, la Biblia nos dice que existe la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, en una perfecta armonía, una perfecta relación, estas tres personas que forman a un solo Dios, en estrecho amor por una eternidad pasada, antes de que existieran todas las cosas. Dios comienza a crear, esa es su naturaleza creativa, y crea estos seres con capacidad de elegir, con capacidad de tomar decisiones. Y en ese cielo perfecto, armonioso, estos seres servían a Dios con perfecta armonía. Este libre albedrío había la opción de que alguien decidiera rebelarse contra Dios, porque Dios no creó seres programados, ni tampoco Dios estaba pidiendo que las criaturas le sirvieran, le adoraran o tuvieran comunión con Él por temor o por miedo, sino en base a una relación. En ese proceso de esa capacidad de decidir ocurre algo que para Dios no es inesperado, posiblemente porque Dios lo conoce todo, pero ocurre una serie de acontecimientos en los cielos inesperados para las criaturas creadas. ¿Cómo se origina el mal y se desarrolla, cómo se gesta? La Biblia no lo dice, pero en 2 Tesalonicenses capítulo 2 versículo 7 nos da un indicio y nos dice que el misterio de la iniquidad está operando. Y esta expresión, el misterio de la iniquidad, significa muy sencillamente que cómo se origina la iniquidad, el mal, es un misterio que Dios no ha revelado, no está plasmado en su palabra, es un misterio. Por más que tratemos de analizar, especular
como un ser perfecto, como un ser sin influencia negativa, como un ser lleno de sabiduría, como un ser perfecto desde el momento que fue creado, pudo de la nada albergar en su corazón el deseo del mal y rebelarse contra Dios. Es un misterio. La Biblia no lo dice, pero sí nos podemos ver algunos indicios de qué fue lo que ocurrió para nuestra edificación y nuestro crecimiento. ¿Cuántos lo creen? Si vamos a Ezequiel capítulo 28 y comienza a narrarnos, tanto en Isaías, son profecías dirigidas a imperios de aquel momento o a naciones fuertes. Por ejemplo, Isaías capítulo 14 es una profecía contra el rey de Babilonia. Todavía Babilonia no era el imperio que llegó a ser, pero era una nación con cierta influencia y poder. Y en el aspecto profético, muchas profecías tienen a hablar de acontecimientos dobles. Y usted puede aprender más de eso en la clase de los profetas o en el centro bíblico en la clase de los profetas. Y aunque va dirigida inicialmente a los reyes de Babilonia y al rey de Tiro, dentro de ese mensaje profético hay un segmento que cambia hacia algún acontecimiento, algo que sucedió en los cielos, y nos narra cómo era este ser, Satanás, que hoy lo conocemos con ese nombre, antes de la caída. Y nos comienza a explicar que era un ser perfecto, hermoso, lleno de sabiduría. Pero mire lo que dice el versículo 17 de Ezequiel capítulo 28. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Este pasaje nos dice que en Satanás se originó algo que hoy conocemos como orgullo y soberbia. Y la Biblia nos dice que ese corazón enaltecido, ese orgullo salió a causa de su propia perfección, de su hermosura, y producto de eso su sabiduría se corrompió. Miren lo interesante de esto, y que me llama mucho la atención. La Biblia nos dice que las cosas que fueron escritas para nuestra edificación fueron escritas. ¿Cuántos lo creen? Y eso que le ocurrió a Satanás, lastimosamente, sigue ocurriendo en el día de hoy. ¿Y cómo ocurre? El orgullo y la soberbia es producto de estar centrado en lo que tenemos, o lo que somos, o lo que creemos que somos. Usted observe que el que se rebeló contra Dios era una persona que tiene una posición importante. El orgullo y la soberbia es uno de los pecados que Dios más aborrece. Si leemos algunos pasajes, por ejemplo, la Biblia dice: Dios resiste a los soberbios. En otro lugar dice: a los fieles guarda Jehová, pero paga con abundancia a los soberbios. En otro lugar dice: cuando viene la soberbia, viene también la deshonra. Y antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída la altivez de espíritu. Dios aborrece la soberbia y la altivez. Y vemos a este ser viendo su hermosura, viendo su sabiduría, viendo su poder, viendo su estatus, viendo su condición. De alguna manera nace un pensamiento en su corazón: ¿por qué tenemos que obedecer a Dios? Dios tiene poder, yo también lo tengo. Dios es perfecto, yo también lo soy. Dios tiene sabiduría, yo también la tengo. ¿Por qué tenemos que someternos a Dios? Yo puedo ser igual que Dios, porque tengo esos atributos, tengo sabiduría, tengo hermosura, tengo perfección, tengo autoridad, tengo poder. Yo puedo ser como Dios. Y en esa gestación, en esa idea inicial, en el medio de esos seres que tenían capacidad de elegir, Dios, conociendo, dejó que ocurrieran ciertas cosas. Y en ese proceso la Biblia dice que Satanás logra engañar una tercera parte de los ángeles. Recordemos que en ese momento la única existencia que tenían los ángeles era la perfecta armonía con Dios, la perfecta comunión con Dios, lleno de amor, de bondad.
no se conocía el mal. Y logra Satanás engañar a una tercera parte de los ángeles. Y me llama la atención que ese orgullo, esa soberbia, también entra en la iglesia, en los cristianos y en la humanidad. ¿Cuántos de nosotros, cuando Dios comienza a usarnos un poquito? ¿Cuántos de nosotros, cuando comenzamos a conocer un poquito de la palabra, comenzamos a sentirnos, ya yo puedo hacer esto? ¿Cuántos decimos, ya yo tengo unción, ya yo tengo conocimiento de la palabra, Dios me está usando, ¿por qué yo tengo que hacer esto? Si yo también tengo de Dios. ¿Cuántos me siguen? Yo tengo autoridad, tengo esto. Y ese espíritu de soberbia y de orgullo, vamos a ver algunos ejemplos. La Biblia nos narra, nos relata la historia de Coré, Datán y Abiram. Cuando Coré, Datán y Abiram se rebelaron contra Moisés, el hombre más manso sobre la tierra, ¿qué dijeron ellos? Nosotros también somos pueblo santo. Nosotros también tenemos autoridad. Coré era sacerdote, era de la línea de Leví. Datán y Abiram era la línea política del primogénito de Jacob, la autoridad política. Y estos jefes de familia se levantaron contra Moisés diciendo, ¿por qué tenemos que seguir a Moisés? ¿Por qué tenemos que obedecer a Moisés si también nosotros somos de Dios? ¿Cuántos ministerios se caen? Porque cuando Dios nos empieza a usar un poquito, ya no queremos someternos a la autoridad de la iglesia. Porque comenzamos a que Dios nos use un poquito, predicamos un poquito, enseñamos un poquito, oramos sobre las personas, se sanan, ministramos, y cuando viene un diácono que quizás no tenga la misma unción y nos regaña o nos orienta o nos aconseja, ¿quién eres tú para decirme a mí lo que yo tengo que hacer? Y nos vamos contra la autoridad. ¿Quién es el pastor para decirme a mí que todavía no puedo salir a las naciones a predicar? Si yo, igual que él, tengo unción, levanto la mano y la gente se cae. También oro por los enfermos. También tengo conocimiento de la palabra. El pastor me está reteniendo. Los líderes de la iglesia me tienen envidia. Me tienen el pie y no me dejan crecer porque saben que yo tengo unción. Hermano, hay un espíritu de orgullo y soberbia en ti y en mí si pensamos de esa manera. El hombre soberbio y orgulloso no acepta consejos, no acepta corrección, no acepta orientación. Mire lo que leímos en Ezequiel 28. A causa de tu hermosura te corrompiste, tu sabiduría se corrompió. Una persona orgullosa, cuando usted le llama la atención, o usted lo corrige, o usted trata de orientarlo porque está viendo que está mal lo que está haciendo, la persona automáticamente piensa que tú le estás atacando, que tú estás atentando contra su ministerio, que tú estás atentando contra lo que quiere hacer, porque su orgullo ha corrompido su capacidad de ver la realidad de las cosas. La persona orgullosa todo lo ve como un ataque. No le puedes decir nada porque es un ataque. No le puedes corregir porque me estás atacando. No le puedes decir nada porque es que me tienes envidia, es que me tienes celo, es que es que yo no te caigo bien. Una persona orgullosa, cuando se le trata de corregir, se le trata de enseñar, se le trata de orientar, te ataca. Comienza a atacarte, comienza a hablar mal de ti, comienza a difamarte, porque siente que tú lo estás atacando a él, y esa es su forma de defenderse. Su sabiduría, su entendimiento se corrompe porque el orgullo y la soberbia no le deja ver que estamos corrigiéndote, que estamos hablándote, que estamos aconsejándote para que te vaya bien. Y la soberbia hace que veamos las cosas como no son. Imagínese, todo tiene un orden, todo tiene una secuencia, todo tiene un porqué. Yo no puedo, ejemplo, si yo estoy orando por las ofrendas, yo debo orar
por las ofrendas. Nos han enseñado que la administración al pueblo la hace el predicador y la autoridad de la iglesia, el pastor y la pastora en este caso. Pero imagínense que yo estoy orando por las ofrendas y comienzo a llamar a la gente para ministrar. Yo orando por las ofrendas. O yo, Ramón y Casa, comienzo a dirigir un culto y llamo a la gente y comienzo a orar y ministrar. Y viene un consejero, viene un pastor, viene una autoridad y me recomienda que eso no es lo correcto. Me estás atacando porque me tienes envidia por mi ministerio. Eso es soberbia y orgullo. Si va a darles aplauso, déselo fuerte al Señor. Puedes tener mucha unción, puedes cantar muy bonito, pero cuando alguien te habla, si eres humilde, sabes escuchar. Si no, vas a sentir que me están atacando. La persona soberbia rechaza la corrección y se defiende inmediatamente, porque su conocimiento, su percepción de la realidad ha sido corrompida por el orgullo. Eso le ocurrió a Satanás. Eso le ocurrió a Coré, Datán y Abirán. La Biblia nos narra un acontecimiento de Job. Y cuando Dios se le presenta a Job, le dice: si tú tienes poder para humillar al orgulloso y soberbio, yo te diré que es tu brazo te podrá salvar. Porque el orgullo y la soberbia es tan poderosa en forma negativa que yo les recomiendo, hermanos, que si usted se enfrenta a eso con una persona, tome distancia. Usted no es Dios para doblar ese brazo. Yo no soy Dios para doblar ese brazo. No nos toca a nosotros eso. Nos toca orar para que Dios haga su obra en esa persona. Porque si tratas de doblar el brazo, te vas a buscar un enemigo, a menos que Dios te mande a hablar. Los fariseos eran tremendamente orgullosos. Y cuando Esteban estaba hablando de parte de Dios, dice la Biblia que los fariseos crujían sus dientes, molestos por su orgullo y su soberbia. Cuando Dios te toma, cuando Dios te da una palabra, ten la seguridad que el orgulloso y soberbio va a crujir los dientes, se va a molestar. Pero si logra entender que no es un ataque, sino es Dios hablándole, Dios va a sanar esa soberbia y ese orgullo. ¿Por qué Dios no destruyó a Satanás inmediatamente? Luego que se rebela contra Dios y engaña una tercera parte de los ángeles. En primer lugar, vamos a usar sentido común. La Biblia dice que tenemos la mente de Cristo. ¿Cuántos lo creen? La Biblia dice que es para los inconversos es que el evangelio es locura. Pero para los creyentes que tenemos una mente renovada es totalmente razonable y lógico. A veces pensamos que el evangelio es ilógico. No, el evangelio no es ilógico, es ilógico para el que no cree. Ejemplo, el inconverso no puede entender eso, que Dios sana y quita cáncer, que desaparece un cáncer, un tumor, agarra una cicatriz y la desaparece, levanta a una persona de la silla de ruedas. Es una locura. Pero para una mente renovada que conoce al Señor, que sabe que Jehová de los ejércitos sana, es perfectamente natural que Dios sane a una persona. O caminar sobre las aguas, o que Dios provea milagrosamente. No es una locura, es perfectamente normal si creemos realmente en el Dios Todopoderoso. En esa mente renovada podemos usar esa lógica, ese entendimiento de la palabra para aprender algunas cosas. ¿Por qué Dios no destruyó a Satanás? Primero, si destruye inmediatamente a Satanás, crea la duda en los demás seres.
a lo mejor Satanás tenía razón y por eso Dios lo destruyó. A lo mejor era verdad y Dios nos quiere tener abajo. Y el espíritu ese, la semilla de la rebelión, se hubiera mantenido. ¿Contra qué se estaba volviendo el diablo? ¿Contra la omnipotencia de Dios? No, contra las intenciones de Dios. Yo quiero que vayamos a Génesis, y ahí la Biblia nos va a dar idea de lo que ocurrió. Génesis capítulo 3. Y leemos del versículo 1 en adelante, Génesis 3 del 1 en adelante. Y esto es importante porque Satanás sigue usando esta misma forma de engañar. Mire lo que dice. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en el medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Satanás se enfocó en atacar el propósito de Dios. Engañó a los ángeles, engañó a la mujer, al hombre, haciéndole creer que Dios tenía razones escondidas, que Dios no era totalmente honesto, que Dios quería manipular al hombre, que Dios quería manipular a los ángeles para su provecho propio, que Dios quería sacar ventaja de su posición. Recordemos que el orgullo y la soberbia corrompe la sabiduría. Y este ser quería ser como Dios. Sus intenciones eran incorrectas, pero él veía a Dios como la persona que estaba manipulando a los demás. Y logró engañar una tercera parte de los ángeles. ¿Por qué Dios no lo destruyó inmediatamente? Porque Dios no iba a entrar en una discusión con el diablo y decirle: tú tienes razón, tú estás equivocado, yo tengo razón. Para demostrar cuál era la verdad, para demostrar quién tenía la razón, había una sola manera: que hubiera frutos de las decisiones. Si usted tiene una discusión con una persona para hacer algo y usted dice que se debe hacer de la manera A y el otro dice de la manera B, no es discutiendo, no es hablando que vamos a ver quién tiene la razón. Es a través de los años, con los frutos, se demuestra quién tiene la razón. Y Dios no destruyó a Satanás para que hubiera evidencia de los frutos, para demostrar que las intenciones de Dios hacia su criatura no es de manipulación, no es de quitarte la vida, no es de quitarte algo, al contrario, es para darte más. A través de la historia se ha demostrado que todo lo que es contrario a Dios está mal, destruye. Y Satanás sigue utilizando ese mismo concepto para engañar al hombre. De la misma manera que le dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho. Así mismo hoy en día le dice al hombre y a la mujer: con que Dios te ha dicho que no debes tener relaciones íntimas antes de casarte. Dios está equivocado, porque como hombre tienes que tener experiencias para cuando te cases. Es mentira del diablo. Y permítamelo decirlo así: vivimos en una sociedad hipócrita. Juzgamos diferente al hombre que a la mujer. La inmoralidad sexual es igual de pecaminosa en el hombre y en la mujer. Te lleva al infierno al hombre y a la mujer. La Biblia es clara con eso. No dice: mujeres, huid de la fornicación. Le dice al hombre y a la mujer: huid de la fornicación. Con que Dios te ha dicho. Es que Dios no quiere que tú disfrutes la vida.
Con que Dios te ha dicho que seas fiel a tu esposo y a tu esposa. Él no te trata bien, ella no te trata bien, no te atiende. Pero Dios te ha dicho que seas fiel, no seas mogo, no seas moga. Y discúlpeme, ve, tienes derecho, porque no te está tratando bien. Dios se equivocó en decirte que debes ser fiel para que te vaya bien. ¿De qué te ha servido ser fiel? Con que Dios te ha dicho. Con que Dios te ha dicho que debes diezmar y ofrendar. Pero desde que estás diezmando, no te va bien en tu economía. Con que Dios te ha dicho. Debes someterte a las autoridades. Debes obedecer a tus padres. Debes ser honesto y responsable, trabajador. No, con que Dios te ha dicho que no debes vivir del pan de otros, sino que debes trabajar con tus manos. Y comienza Satanás a martillar esa idea y mete en la cabeza de muchos de nosotros: Dios no quiere que seamos felices, Dios no quiere que cumplamos nuestros sueños, Dios no quiere que cumplamos las aspiraciones. Y Satanás viene y te dice: viste, lo que Dios te ha dicho no te ha llevado a tener lo que tú quieres, que es bueno. Dios te está privando de esas cosas. Ven, yo te muestro un camino donde vas a tener eso que Dios te está negando, que no es malo, que es bueno, que no es pecado, pero Dios te está limitando. Y mordemos esa carnada. Y mire lo que le dijo a la mujer en el versículo 4. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no morirás. Se fue contra el mandamiento de Dios de una forma directa, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y el pastor Boris hace un tiempo atrás dijo: Satanás le estaba ofreciendo a la mujer algo que ya era. Satanás le dijo a la mujer: seréis como Dios. ¿Y como Dios creó al hombre y a la mujer? A su imagen y semejanza. Pero la mujer cayó. Y Satanás sigue utilizando esa metodología para separarte de Dios. Yo quiero decirte en esta tarde: el mundo entero te demuestra y me demuestra a mí los resultados de alejarse de Dios. ¿Por qué la gente sufre? Porque se ha alejado de Dios. ¿Por qué hay injusticia en el mundo? Porque el ser humano se ha alejado de Dios. ¿Por qué los políticos roban y oprimen al pueblo? Porque se han alejado de Dios. ¿Por qué hay infidelidad? ¿Por qué hay abusos sexuales? ¿Por qué hay droga? ¿Por qué hay muerte? ¿Por qué hay homicidios? ¿Por qué hay delincuencia? Porque nos hemos alejado de Dios. Dios no es responsable de eso. Son las consecuencias naturales de alejarnos de la vida, de alejarnos del amor, de alejarnos de la bondad y de todo lo bueno por una decisión que hemos tomado como sociedad. Y las evidencias cada día nos demuestran que el camino fuera de Dios no es un camino que traiga bien. Puedes estar bien quizás 3 años, quizás 5 años, robas, quizás haces negocios que no son los más correctos, haces trampas, sobornas y te va bien aparentemente, pero tarde o temprano todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Quizás sientas que estás logrando alcanzar posiciones en Dios con el juego vivo y la astucia y la arrogancia, pero tarde o temprano dice la Biblia que de repente vendrá el quebrantamiento. No importa lo que hagamos, analicemos la historia de la humanidad, analicemos nuestras vidas. Siempre que nos alejamos de Dios nos va mal. El sufrimiento es por alejarnos de Dios como sociedad. Y al alejarnos de Dios no amamos al prójimo. La falta de amor al prójimo es lo que tiene en nuestro país y las naciones con tanto daño y tanto sufrimiento. ¿Por qué los políticos no pueden ser mejores políticos teniendo los recursos para que esta sea la nación más bella del mundo? Porque no aman al prójimo. ¿Por qué las iglesias se dividen? ¿Por qué las iglesias pelean? Porque no aman al prójimo. ¿Por qué entre los hermanos nos codiamos? ¿Por qué entre los hermanos tenemos pelea? Porque no amamos al prójimo.
¿Y por qué no amamos al prójimo? Porque nos hemos alejado de Dios. Porque el que ama a Dios, el que conoce a Dios, ama a su prójimo. Y Satanás nos dice constantemente, Dios se equivocó. Pero yo le quiero decir a la iglesia y a Satanás, Dios no se ha equivocado. Dios no se ha equivocado. Y usted y yo como iglesia tenemos que pararnos firmes. Hay momentos que hay escasez. Hay momentos que aunque tú diezmes y ofrendes y seas fiel, parece que la economía no mejora. Pasa un año, pasan 2 años, pasan 5 años y no mejora. Pero este es el camino correcto. Yo no sé qué va a pasar, pero este es el camino correcto. Yo no voy a salir de ese camino. Yo no voy a dar trampa ni en negocios raros por necesidad. Aunque la vid no produzca, aunque escasee, aunque no haya, yo sigo el camino que Dios ha trazado, porque la historia me demuestra que Dios no se equivoca. Yo sé que Dios sana. Yo sé que Dios levanta al enfermo, pero si tengo una dolencia, una enfermedad, y ha pasado 1 año y no se sana, 2 años no se sana, 3 años no se sana, yo no tengo que buscar brujos ni santeros, ni nada de eso. Yo sigo creyendo en aquel que no se equivoca. La historia demuestra que Él no se equivoca. Y tenemos que entender nuestros enemigos, a Satanás, cómo se corrompió y su estrategia. Porque los predicadores en las últimas semanas en este altar han estado hablando de guerra. Pero para hablar de guerra necesitamos conocer al enemigo. Necesitamos conocer cómo trabaja, cómo nos ataca, para aplastarlo debajo de nuestros pies, como dice la Biblia. Por eso cuando Satanás quiso tentar a Job y le pidió permiso a Dios, Satanás fue derrotado por Job. Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Yo no sé si Dios te va a abrir las ventanas de los cielos hoy, como dicen muchos predicadores, o mañana o pasado, yo no lo sé. Pero hay que mantenerse en el camino que no se equivoca, que es de la palabra. Tenemos que mantenernos en este camino. Tenemos que seguir en este camino. Yo sé que cada vez que yo camine y que usted camine y estemos pasando el problema que sea, familiar, económico, de salud, aunque todo se vea negro, si la Biblia me dice no te llenes de amargura, yo no me lleno de amargura. Si la Biblia me dice no te llenes de rencor, yo no me lleno de rencor. Si la Biblia me dice a mí perdona, yo perdono. Si la Biblia me dice mantente fiel, yo me mantengo fiel. Yo no lo entiendo, pero yo no necesito entenderlo, porque Él tiene mi vida en sus manos. No hay manera de que perdamos si estamos en Dios. No hay manera que nos equivoquemos, no importa lo que diga el mundo, el diablo y todos los demonios. Seguir este camino es un camino de victoria. Seguir este camino es un camino de bendición. Seguir este camino es el mejor camino. Estamos con Dios porque le amamos. Dios, el único interés que Dios tiene es porque nos ama. La Biblia dice de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El que no escatimó ni a su propio Hijo, ¿cómo no nos dará juntamente con Él todas las cosas? Y yo creo a esta palabra. Yo creo a esta palabra. ¿Puedes tú creer a esta palabra? Dios no se equivoca. Dios no pierde una batalla. El Salmo 19:13 dice: preserva también a tu siervo de la soberbia, que no se enseñoree de mí, entonces seré íntegro y estaré libre de gran rebelión. Tenemos que cuidarnos de la soberbia y el orgullo. Tenemos que cuidarnos con que Dios te ha dicho. Con que Dios te ha dicho. Y yo les digo, iglesia,
En Cristo Jesús somos más que vencedores. Yo no sé la experiencia que tú has tenido antes de ser cristiano. No importa los momentos agradables que pudiste haber pasado, era un camino de muerte. No había esperanza para tu vida, no había esperanza para ti. Lo intentaste todo y no habían resultado. Ahora en Cristo tenemos una razón de vivir. Tenemos una esperanza, y una esperanza que no es etérea, una esperanza real. Hay personas que no conocen al Señor. Quizás has probado todo: droga, sexo, de todo, y cada día vas de mal en peor, tratando de hacer lo bueno y no puedes. Yo te quiero decir en esta tarde que hay un solo camino que te garantiza la victoria en tu vida. Se llama Jesucristo. Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. El que tiene al Hijo, dice la Escritura, tiene la vida. Dios en ese libre albedrío le respeta al hombre su decisión. El infierno es el lugar donde van las personas que libremente eligieron vivir sin Dios, y Dios le concede lo que decidieron para su eternidad. El hombre tiene la oportunidad de elegir vivir con Dios, pero si el hombre elige vivir sin Dios, dice la Biblia, está establecido a los hombres morir una vez y después el juicio. Y si el hombre decide vivir sin Dios, Dios le va a conceder eso, que es el infierno, un lugar ausente de Dios, donde no hay amor, donde no hay paz, donde no hay bondad, donde no hay misericordia, donde no está la presencia de Dios, una ausencia total y absoluta de los beneficios de Dios. Aún sin conocer a Dios en este mundo, dice la Biblia que Dios hace llover sobre justos e injustos. La presencia de Dios se mueve sobre la tierra, y aún en el inconverso se manifiesta para traerlo a Él y para darle una oportunidad. Pero luego de la muerte no hay más oportunidad. No hay más oportunidad, ya tomaste la decisión. Dios no es un Dios airado que te va a mandar al infierno porque no le hiciste caso. Es el lugar que tú decidiste estar, y Dios respeta tu decisión. Pero también puedes decidir estar con Dios por la eternidad. Desde que Satanás se rebeló con Dios, ese periodo mientras engañaba a los ángeles, fue quizás un tiempo que pudo haber pasado algo diferente, pero se endureció en su corazón y fue desechado. No hay redención. De igual manera, la persona que escucha el evangelio, la verdad de Dios, y se endurece en su corazón, puede tomar la decisión de no seguir a Dios, pero esa decisión tiene consecuencias. Sin embargo, si hay alguna persona en este lugar que no ha conocido al Señor Jesús en su vida, o si tú has sido cristiano y te has apartado de Dios y su presencia y quieres reconciliarte con Él, su mano arriba en esta tarde. Si algún amigo que nos visita en esta tarde ha probado ya todos los pasos y se ha dado cuenta que esta vida no le da nada, es porque te has alejado de Dios. Ven a la fuente de vida. Y todos los que han levantado su mano, yo les digo: pasen aquí adelante, pasen aquí adelante, y vamos a dar un aplauso a los que están pasando. Pasen aquí adelante a recibir al que la historia ha demostrado que tiene la razón. Ya has probado muchas cosas en tu vida, has hecho muchas cosas, y te ha demostrado la historia que Dios tiene la razón, que alejados y separados de Él nada podemos hacer. Pase aquí adelante, pase aquí adelante. Vamos a dar un aplauso a los hermanos que están pasando. Se han dado cuenta de que sin Dios nada podemos hacer. Su vida le ha demostrado que separado de Dios no hay vida.
La vida no tiene sentido separado de Dios. Toma tu decisión en esta tarde. Acepta a Jesucristo. Siguen las personas pasando, siguen las almas pasando. Vamos a darle un aplauso al Señor. Usted siga orando. Hay una cosecha de almas para Dios. Una cosecha de almas para Dios. Esta es tu oportunidad. Tu oportunidad de volverte a Dios. Tu oportunidad de unirte al que tiene la razón. Tu oportunidad de entregarle tu vida al que realmente te ama, al que te quiere bendecir, que te quiere dar buenas cosas, que quiere liberarte, sanar tu corazón, sanar tus heridas, bendecirte en todas las áreas. Siguen pasando las almas, siguen pasando las almas. Todavía hay tiempo, todavía estás a tiempo de acercarte, todavía estás a tiempo de venir a los pies de Jesucristo. Dios te llama. No endurezcas tu corazón, no endurezcas tu corazón en esta tarde. Si te has apartado de Dios, este es el momento de reconciliarte con Él. Este es el momento de otra vez vivir la experiencia de intimidad con el Señor. Siguen las almas pasando. Hay tiempo todavía. Hay tiempo todavía. Hay tiempo todavía. Somos guerreros, estamos en guerra por las almas. Somos embajadores del Rey rogando para que las almas acepten a Jesucristo de Nazaret. No se ha cerrado la puerta aún. No se ha cerrado la puerta aún. Sabemos que hay gente que todavía debe dar ese paso. Gloria al Señor. Aleluya. Vamos a hacer una oración bien solemne. La oración que ustedes van a hacer aquí es una oración insólita, especial, única, para reconciliar con Jesucristo. Todos los hombres y todas las mujeres tenemos el derecho de algún día reconciliar con Jesucristo. Él es el verdadero Dios. Ese es el nombre de nuestro Dios, Jesucristo de Nazaret. Y hoy vamos a reconciliar con Él para tener mejores días, para tener éxito, para tener prosperidad, para tener salud, para tener larga vida y para que la mano de Dios sea sobre cada uno de nosotros. Cerrando los ojitos en reverencia a Dios, repita conmigo esta oración, por favor. Amante Dios y Padre Celestial, Padre mío, Padre bueno, por Jesucristo, perdona a Dios todo error, toda falta, toda equivocación. Limpia, Jesús, cualquier pecado y hazme, Señor, criatura nueva para honrarte y glorificarte. Jesucristo, te acepto hoy como Dios, como Rey, como Señor en esta vida y por la eternidad. Padre mío, por Jesucristo, escribe mi nombre en el libro de la vida y permite, Dios, que yo persevere y perdure en tu camino todos los días hasta el fin del mundo. En el nombre de Jesucristo, amén y amén. Abran los ojos. Dice el apóstol Pablo, conforme a 1 Timoteo 2:5, hay un solo Dios, hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. No hay mediadora, no hay mediadora, ni hay mediadores, un Dios y un mediador. Y da su nombre, Jesucristo, hombre. Quien murió en la cruz del Calvario por mi pecado, por tu error, se llama Jesucristo. Quien viene por segunda vez, no es ni María, ni Don Bosco, ni San Juan Tadeo, es Jesucristo. Quien va a juzgarnos se llama Jesucristo. Todos tendremos que comparecer ante el tribunal de Cristo, no de María, ni de Don Bosco, ni de San Pedro. Es importante que entendamos que el cristianismo se basa en Jesucristo. Sin Jesucristo no hay cristianismo. Bendito el nombre del Señor. Yo quiero felicitarlos por este paso importante y añadir algo más. Cuando Jesús nació en Belén de Judá, dijeron los ángeles, hoy ha nacido en Belén un Salvador, no Salvadora. La Biblia no habla de Salvadora ni de Salvadores, un Salvador que es Cristo el Señor. Hay un solo Salvador que me ayuda. Mire, el panameño está equivocado.
detrás de los ídolos, detrás de las imágenes, detrás de los muñecos, detrás de la tradición, de la superstición y de lo que se sigue enseñando. Yo tengo que predicar a Jesucristo. Jesucristo es el Rey de reyes y Señor de señores. Dice la Biblia que el nombre de Jesucristo es sobre toda cosa en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Ese es el nombre más grande que hay. Y Él no permite que lo igualen con nadie. Yo quiero felicitarlos por este paso. Aquí hay servicios los miércoles en la noche a partir de las 7:30, los viernes en la noche y los domingos a partir de las 11 de la mañana. Yo quiero que miren hacia allá, por favor, hacia allá. Vamos a darle un aplauso a Jesucristo. Aleluya, aleluya, aleluya.